Se dice que el cerebro piensa, pero el corazón sabe. Durante los últimos 10 años, mi equipo de investigación y yo nos hemos esforzado para enseñar a las personas a mantener la coherencia cerebral y cardíaca. Una vez que comiences a comprender el valor de lograr que tu corazón y tu cerebro trabajen juntos, no solo para cambiar la salud de tu cuerpo, sino para influir en tu vida, espero que comiences a aplicar algunos de esos conceptos a diario. Soy tu anfitrión, el Dr. Joe Dispenza, y en los 2 episodios anteriores desmitificamos lo místico en un estudio profundo de la glándula pineal y sus metabolitos sagrados que inducen un momento trascendental. En este episodio quiero ayudarte a comprender cómo tu corazón influye dramáticamente en tu cerebro y cómo la coherencia cerebral comienza a abrir la puerta a tu corazón. Primero empecemos con cómo el cerebro y el corazón se vuelven incoherentes. Si recuerdas los episodios anteriores, la coherencia representa orden, ritmo, sincronización. La incoherencia es falta de orden o desintegración. Comencemos con el cerebro. Cuando reaccionas a alguien o algo en tu vida, activas el sistema nervioso primitivo llamado sistema nervioso de lucha o huida. Cuando el cuerpo y el cerebro se excitan debido a la liberación de esas hormonas del estrés, la descarga de adrenalina comienza a tornarnos más alertas y más conscientes. La excitación nos hace poner la atención en nuestros cuerpos y en todos los elementos de nuestro entorno externo. ¿De qué está hecho nuestro medio ambiente? Personas, objetos, cosas y lugares. Cuando estamos bajo las hormonas del estrés, estamos preocupados por el tiempo. Donde pones tu atención es donde pones tu energía. En cierto sentido, toda nuestra atención y energía se invierte en esa realidad tridimensional y tenemos que seguir las reglas de la física newtoniana. Tal como aprendiste en este mundo tridimensional, todo toma su tiempo. Bajo las hormonas del estrés y la excitación de esas sustancias químicas, el cerebro pasa a un estado de ondas cerebrales llamado patrón de ondas cerebrales beta altas. Y en ese estado de supervivencia tratamos de controlar y predecir todo en nuestra vida. En cierto sentido, cambiamos nuestra atención de una persona a otra persona, de un problema a otro lugar, a otro objeto u otra cosa, y cada uno de esos elementos ya está mapeado neurológicamente en nuestro cerebro. En otras palabras, cada persona, como tu jefe, tus compañeros de trabajo, tu pareja, tus hijos, tu teléfono celular, tu computadora, donde trabajas, donde vives, donde duermes, cada uno de esos elementos tiene una red neurológica en tu cerebro. Y cuando el cerebro se excita debido a las hormonas del estrés, al cambiar nuestra atención a cada uno de esos elementos diferentes en nuestro entorno externo, activamos las redes neurológicas asociadas. Cuando eso sucede, el cerebro comienza a dispararse incoherentemente. Cuando tu cerebro es incoherente, tú eres incoherente. Entonces, las hormonas del estrés nos hacen reducir nuestro enfoque en el peligro o en el elemento que está causando la reacción al estrés. Y en cierto sentido, estamos reduciendo nuestra atención en el mundo material. Entonces, comenzamos a experimentar la separación, porque nuestros sentidos nos engañan, haciéndonos creer que estamos separados de todos y de todo en nuestra vida. Y debido a la excitación de esas hormonas, nos convertimos en materialistas y en el mundo material, bajo la presión del sistema nervioso de lucha o huida. En este estado, no es momento de crear, no es momento de abrir tu corazón, no es momento de aprender, no es momento de comunicarse, no es momento de meditar, no es momento de sentarse y ser vulnerable. Es el momento de correr, pelear o esconderse. Entonces, las personas se habitúan a ese estado y viven el 70% del tiempo bajo las hormonas del estrés. Ahora bien, al mismo tiempo, el corazón se acelera porque la persona vive en estado de supervivencia. Y cuando el corazón se acelera, el cuerpo está preparado para correr, pelear o esconderse. Pero si no estás corriendo, no estás luchando
y no te estás escondiendo ni congelándote, y estás en una reunión de personal o estás en el tráfico, es como pisar el acelerador cuando tu corazón se acelera y pisa el freno al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, cuando hay incoherencia en el cerebro y el corazón, hay menos energía en el cerebro y el corazón. Cada uno de esos elementos en tu entorno externo te es conocido porque ya los has experimentado. Como ya los has experimentado, tienes una red neurológica en el cerebro. Del mismo modo, si experimentaste cada uno de esos elementos en tu entorno, tienes un sentimiento o una emoción asociados con ellos. Cuanto más fuerte sea la emoción que sientes por esos diferentes elementos en tu entorno externo, más le prestarás atención. Si donde pones tu atención es donde pones tu energía, estás dando tu fuerza vital y tu poder a todos esos elementos en tu entorno externo. En cierto sentido, no tenemos energía en nuestro mundo interno para que los pensamientos y sentimientos puedan crear algo nuevo en nuestra vida si toda nuestra atención está en todo lo conocido. Y con el tiempo, comenzamos a crear una conexión energética con todo lo conocido en nuestra realidad pasada y presente. Y predices tu futuro en función del pasado y no puedes relajarte en el momento presente. Si recuerdas los episodios anteriores, tenemos un campo invisible de fuerza vital que nos rodea, un campo invisible de luz e información. Cuando respondemos a algún factor estresante en nuestra vida, tomamos ese campo invisible de energía y comenzamos a convertirlo en química, y el campo alrededor de nuestro cuerpo se contrae. Viene más materia y menos energía, más partículas y menos ondas. Y ahora estamos forzando, controlando, prediciendo, luchando, manipulando resultados, compitiendo por ellos porque somos materia tratando de cambiar materia. El cerebro permanece muy excitado en esos patrones de ondas cerebrales beta altas y la persona tiene un cerebro incoherente. Y ahora está desconectada de sus sueños, está desconectada de todos y de todo en su vida y confía en algo fuera de ella para eliminar esos sentimientos que se crean dentro de ella. Y si está esperando que algo cambie en su vida, entonces no estará creando nada nuevo en su vida. Hablemos de los efectos de la incoherencia. Cuando tienes dos ondas que se unen, y esas ondas son incoherentes, no están sincronizadas. Cuando comienzan a interactuar o interfieren entre sí, comienzan a crear un cambio en la energía. En otras palabras, cuando las ondas están fuera de sincronización o fuera de orden, comienzan a interferir. Comenzamos a disminuir la cantidad de energía en el cerebro y en el corazón. Cuando las ondas son coherentes y están sincronizadas, a medida que comienzan a interferir entre sí, con el tiempo comenzarán a crear ondas más grandes. Cuanto más sincronizado está el cerebro, más coherente es. Cuanto más coherente es el corazón, mayores son las amplitudes, mayor es la energía en el cerebro y el corazón. Entonces, tiene sentido que cuando hay incoherencia en el cerebro y cuando hay incoherencia en el corazón, hay menos energía en el cerebro y en el corazón. Cuanto más coherencia se crea en el cerebro y el corazón, más energía tenemos en el corazón. Comenzamos a investigar esos principios para ver si podríamos crear más coherencia cerebral y coherencia cardíaca y medir los cambios que podrían tener lugar. Si una persona vive adicta a las hormonas del estrés y está reduciendo su enfoque en todo lo material, eso se llama enfoque convergente. Ahí es cuando reducimos nuestro enfoque en el mundo material y la gente se habitúa y queda atrapada en ese estado. Así que pensamos, ¿qué pasaría si enseñáramos a las personas cómo pasar de un enfoque estrecho, un enfoque en el mundo material, a un enfoque amplio, a un enfoque abierto o lo que se llama un enfoque divergente en lugar de un enfoque convergente, quitando atención al mundo material y poniendo la atención en nada material, poniendo la atención en la energía y la frecuencia? ¿Comenzaría a cambiar la forma en que funcionaba el cerebro? Y en cierto sentido, esa se convirtió en la fórmula para comenzar a registrar grandes cantidades de coherencia cerebral. Y el proceso es muy simple. Le pides a la persona que cierre los ojos, que respire un poco, que relaje el cuerpo.
Y de repente, le pedí que sintiera el espacio a ambos lados de ella. ¿Y hasta qué punto su conciencia podría llegar a ese espacio sin fin? Sentir el espacio negro infinito frente a ella, dándole profundidad y tomando conciencia de que hay un espacio infinito detrás de ella. Y a medida que aparta su atención del mundo material y comienza a poner su atención en ese campo de energía o información, al subir su enfoque y comenzar a sentir el espacio, ya no está analizando y pensando. Debido a que ya no está analizando y pensando, ya no está activando esos circuitos en su cerebro que están conectados a todo lo conocido. Y a medida que cierra los ojos y se sienta quieta, en estado meditativo, con el tiempo olvida que tiene un cuerpo. Olvida que está conectada con personas en su vida. Ya no piensa en su teléfono celular, su automóvil o su computadora. Ni siquiera es consciente de dónde está sentada, dónde necesita ir, dónde duerme, dónde trabaja y literalmente pierde la noción del tiempo y el espacio. Y aquí es donde cae en el punto óptimo del generoso momento presente. Cuando se hace correctamente, si ya no se está activando estos circuitos en el cerebro y ya no está analizando y pensando, comenzamos a ralentizar las ondas cerebrales de esos estados de ondas cerebrales beta a alfa y comenzamos a cruzar esa mente analítica. Pero no solo estamos buscando cualquier tipo de alfa, notamos que el cerebro empieza a ser muy organizado y coherente. Una forma alfa muy coherente. Y si la persona era capaz de relajarse y estar continuamente en el momento presente, de repente, sus ondas cerebrales se mueven a un estado coherente de ondas cerebrales teta. Ahora bien, en teta, hay muy poca actividad en la neocorteza, el lugar donde habita la identidad, el asiento del yo conocido. Y de repente, nos desconectamos de nuestro cuerpo, nuestro entorno y el tiempo. Ahora no tenemos cuerpo, no somos nadie, nada, sin lugar, sin tiempo, y ese es el momento en que nos convertimos en pura conciencia. Recuerda, la coherencia es orden. Si medimos 19 compartimientos del cerebro y cada una de esas ondas está sincronizada y organizada, y los valles se alinean con los picos, podríamos decir que todo el cerebro es coherente. Cuando tienes 19 compartimientos del cerebro y no están sincronizados, y algunos están fuera de servicio, si tuviéramos que medir esas alturas, picos y valles, ya no estaría organizado y eso sería incoherente. Échale un vistazo a este escáner cerebral. Es un gráfico de líneas en el que medimos 19 compartimientos del cerebro. Y puedes ver a esta persona en un patrón de ondas cerebrales beta bajas. Ahora le pedimos que abriera su foco. Le pedimos que empezara a conectarse con ese campo unificado y no le prestara atención a nada. A medida que su cerebro comienza a ralentizarse y cambia de beta a alfa, observa la coherencia que tiene lugar en el cerebro de esa persona. Puedes ver que esos 19 compartimientos diferentes están al mismo ritmo. Están en el mismo compás. Todo el cerebro está sincronizado en fase. Aquí hay otra persona. Echa un vistazo a su cerebro cuando abre su foco y no le presta atención en nada. El cerebro está sincronizado en fase en un patrón de ondas cerebrales alfa. Esa es una gran cantidad de coherencia. Recuerda, cuanto mayor es la coherencia, mayor es la energía en el cerebro. Échale un vistazo a este cerebro. Otro ejemplo donde el cerebro está completamente sincronizado. Cada compartimiento del cerebro está en el mismo canal y el cerebro funciona en un estado más holístico, organizado e integrado. Ahora, en este escáner cerebral, podemos ver a una persona con patrones de ondas cerebrales teta. Ese es el estado donde el cuerpo se duerme o descansa y la mente está despierta. Es cuando la persona ha apagado el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático funciona en un estado muy lento. Aquí es donde la regeneración, el crecimiento y la reparación comienzan a suceder porque la persona está consciente en su mente subconsciente. Está conectada al sistema nervioso autónomo porque ha ido más allá de su mente consciente en patrones de ondas cerebrales beta altas y ahora está en el
sistema operativo, donde puede comenzar a hacer los cambios más importantes. Hablemos de cómo creamos coherencia cardíaca. Cuando una persona vive en estrés y está fuera de balance, su corazón siempre está un poco acelerado. Con el tiempo, la persona comienza a condicionar su corazón para estar así todo el tiempo. Y si sigue creando ese tipo de incoherencia en el corazón, donde ya no late de manera rítmica, la desintegración de la interferencia de esas frecuencias individuales disminuye la energía en el corazón y dejas de confiar en ti. Dejas de confiar en tu futuro, pues el corazón es el centro creativo. El corazón representa la unión de la polaridad, la unión de la dualidad, la unión de los opuestos. Ahí es donde comienza nuestra divinidad. Si puedes enseñarle a alguien cómo abrir su enfoque y a sentir que no existe nada, ningún lugar, ningún momento, y a empezar a abrirse a esa oscuridad, a ese campo cuántico donde no hay nada físico y de todas las cosas donde puede poner su atención, en lugar de ponerla en su celular, su Facebook, sus compañeros de trabajo, su jefe, su ex o los problemas en su vida que reclaman toda su atención y la coloca en su corazón. Donde pones tu atención es donde pones tu energía. Y en cierto sentido está poniendo su atención y dándole vida a su corazón, a la fuerza vital que necesita para florecer como una flor. A medida que colocas tu atención en el corazón y puedes mantener tu atención allí, el siguiente paso es reducir la velocidad de tu respiración. Lo que estás haciendo es trabajar con tu cuerpo para que te sientas suficientemente seguro como para relajarse en el momento presente y cambiar el sistema nervioso simpático al sistema nervioso parasimpático. Y si una persona se excita constantemente, se necesitará algo de práctica para comenzar a hacer esto. A medida que comienzas a respirar más lento, más profundo y más relajado, a medida que tu respiración se ralentiza, tus ondas cerebrales disminuyen. Ahora la persona está comenzando a deslizarse directamente al sistema nervioso autónomo y al sistema operativo. Cambiemos ahora las emociones de culpa, de vergüenza, de indignidad, de dolor, de sufrimiento, de ira, de miedo, de hostilidad, de juicio, de envidia, por una emoción elevada centrada en el corazón. Y mientras respiras, date permiso para sentir gratitud y aprecio. Comienza a sentir agradecimiento, amor por la vida, dicha por la existencia, pero haciendo eso independientemente de cualquier condición en tu entorno externo. En otras palabras, muchas personas están condicionadas a creer que necesitan un motivo de gratitud, un motivo de alegría, un motivo para sentir amor, algo fuera de ellos para crear esa emoción dentro de ellos. Y aquí estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos empezando a abrir nuestro corazón y a poner energía allí. Y a medida que empezamos a respirar y sentir esas emociones elevadas, el corazón comienza a ser más coherente. Y como dejar caer piedras en agua muy quieta, piedra tras piedra tras piedra de una manera rítmica, de repente el corazón comienza a producir un campo magnético ambiental que puede tener hasta 3 metros de ancho. Y como tocar un gran tambor, la frecuencia que se está creando desde el corazón, esa frecuencia puede transportar información. Ahora la persona, una vez que la energía entra en su corazón, está en el estado perfecto para crearla. En otras palabras, una vez que se abre ese centro creativo y una vez que comienza a ser más coherente, no solo estás produciendo ese campo magnético que comienza a extenderse desde tu cuerpo, te estás volviendo más energía y menos materia, más onda y menos partícula. Comenzarás a sentir que estás conectado a algo más grande. Cuando tu corazón está abierto, ya no experimentarás carencia, polaridad, separación o dualidad. Te sientes conectado. Tu cuerpo comienza a creer cuando entrenas a tu corazón que tu futuro está sucediendo en el momento presente porque estás experimentando la emoción de tu futuro antes de que suceda. Puedes colocar el pensamiento de tu nueva vida, tu nuevo trabajo, tu nueva relación, tu curación, una nueva oportunidad en tu vida.
esa energía puede llevar el pensamiento de tu futuro. La energía del sufrimiento, la energía de la culpa, no puede llevar el pensamiento de tu curación. No puede llevar el pensamiento de tu abundancia. Esa frecuencia de sufrimiento conlleva un conjunto diferente de pensamientos. Y una vez que el corazón está abierto, inmediatamente comienza a influir en el cerebro. A medida que el corazón se vuelve más coherente y hay más energía en el corazón, automáticamente comienza a amplificar la energía en el cerebro. Ahora tenemos más energía en el cerebro y cuando eso ocurre, pensamos con un nivel diferente de conciencia, un conjunto diferente de pensamientos, una conciencia diferente que es igual a esos estados emocionales. En el momento que te sientas ilimitado, tendrás pensamientos ilimitados. En el momento que te sientas digno, tendrás pensamientos diferentes y esos pensamientos empezarán a producir más químicos para que sientas más coherencia cardíaca. Cuando sientas más coherencia cardíaca, tu cerebro se va a conectar con tu cuerpo y generará más pensamientos correspondientes y con el tiempo empezarás a cambiar tu estado de ser. Cuando las personas pueden mantener la coherencia del corazón, solo por un corto periodo de tiempo se produce un restablecimiento en la línea de base del trauma. Cuando las personas tienen eventos traumáticos que son impactantes, que están relacionados con la traición o la pérdida, comienzan a afectarse emocionalmente y ese trauma permanece justo en el centro de supervivencia del cerebro llamado amígdala. Pero a medida que comenzamos a restablecer nuestro estado interno y comenzamos a autorregularnos, cuando el corazón comienza a abrirse y la energía se mueve hacia el cerebro, hay fibras que corren hasta la amígdala que comienzan a restablecer la línea de base del trauma. En cuestión de momentos, la persona comienza a sentirse más ella misma. Ahora, observa cómo se ve la coherencia y la incoherencia del corazón. Si observas el gráfico superior, esta es una persona que siente frustración, ansiedad, impaciencia, miedo, y puedes ver que el corazón está completamente fuera de ritmo. Échale un vistazo a la segunda gráfica. Cuando la persona siente una emoción elevada, como gratitud, aprecio, amabilidad o cariño, observa la cantidad de coherencia, ritmo u orden que está teniendo lugar en su corazón. Ahora, emociones elevadas como la gratitud, el amor, la dicha, la inspiración, la tranquilidad, satisfacción, confianza, conocimiento, paciencia y empoderamiento son emociones de desprendimiento que tienden a abrir al corazón. Las emociones de supervivencia de las que hemos estado hablando en los últimos episodios están relacionadas con las emociones de culpa, vergüenza, indignidad, ira y miedo. No tienen nada que ver con las emociones centradas en el corazón. Entonces, ¿qué pasa si el corazón comienza a ser más coherente y a enviar energía al cerebro a través de las fibras aferentes? El nervio vago, el nervio primario que domina el sistema nervioso parasimpático, comienza a restablecer la línea de base del cerebro y cuando el corazón se vuelve coherente, el cerebro se vuelve coherente. Y cuando el cerebro comienza a ser coherente, el corazón se vuelve coherente. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando observamos un escáner cerebral y vemos que una persona comienza a ser más ordenada en su cerebro, vemos que la parte frontal del cerebro comienza a resonar con la parte posterior de este. Vemos diferentes comunidades de redes neurológicas que comienzan a formar comunidades más grandes y a oscilar y resonar. De repente ves el lado izquierdo del cerebro comunicándose con el lado derecho. Y si la persona se está conectando a ese campo unificado, la huella del orden y la unidad comienza a arraigarse en el sistema nervioso. Cuando esto ocurre, cuando ves la unión de los opuestos, la unión de la polaridad, la unión de la dualidad, de repente, cuando esos dos hemisferios se unen y existe esa unión psíquica, en ese momento cuando la persona se siente más completa, el corazón comienza a funcionar de manera más coherente. Entonces, un cerebro coherente empieza a producir un corazón coherente, y un corazón coherente amplifica la energía y crea un cerebro coherente. Échale un vistazo a esta persona de aquí. Cada uno de esos cuadrados individuales, esos bloques individuales, representa 5 minutos. Esta es una persona meditando y le estamos pidiendo que comience a elevar su estado emocional. Y durante un poco más de 50 minutos puedes ver en este gráfico que mantiene un periodo prolongado de coherencia cardíaca. Ahora, échale un vistazo a este último periodo de coherencia cardíaca. Esto es lo interesante. Esta persona
no estaba meditando cuando experimentó ese nivel de coherencia cardíaca. Así que le pregunté, ¿qué estabas haciendo? Me dijo, estaba terminando mi día, estaba desempacando. Eran las 8 de la noche y de la nada sentí que un increíble sentimiento de amor se apoderó de mí. Dijo que era tan intenso, tan poderoso, que tuvo que acostarse boca arriba en la cama y rendirse al sentimiento. Durante más de una hora se estaba relajando al amor. Y en ese estado se liberan entre 1.400 y 1.300 diferentes químicos que comienzan a restaurar y reparar el cuerpo. Todos sabemos lo que es un ataque de pánico. Cuando una persona sigue seleccionando el peor de los escenarios en su mente y comienza a preocuparse tanto por ese resultado probable que comienza a sentir las emociones antes de que sucedan, combina una imagen o un pensamiento con un sentimiento y una emoción. Y con el tiempo, están condicionando al cuerpo para convertirse en la mente del miedo. Y si lo hacen suficientes veces, el cuerpo tendrá un ataque de pánico. Por más que trate de controlarlo con su mente consciente, no podrán, porque lo programaron subconscientemente. Ahora, échale un vistazo a esto. 3 personas que mantienen la coherencia de corazón por 45 minutos. Esas personas están desarrollando la habilidad de autorregulación. Y quiero que puedan hacerlo con los ojos abiertos y cerrados. Ellos deberían poder hacerlo en su vida. Y deberían poder darse cuenta cuando pierden ese sentimiento de su corazón. Deberían poder tomar una pausa de su día o de ciertas condiciones para comenzar a recalibrarse y abrir su corazón nuevamente, y con el tiempo se volverán menos reaccionarios con todos y con todo en sus vidas. Y si no están reaccionando, ya no están viviendo bajo estrés. Ahora el cuerpo podrá comenzar a regenerarse y repararse a sí mismo porque ya no está viviendo en modo de emergencia. Veamos a estas personas. Esta es una persona con un corazón muy débil, muy poca variabilidad. Y ahora echa un vistazo. Durante un poco más de 15 minutos, esta persona pudo mantener la coherencia del corazón. Durante otros 8 minutos más o menos, pudo volver a hacerlo. Y para mí, ese es el comienzo del cambio que una persona hace de su biología. Otra persona con un corazón muy débil, durante unos 6 minutos, es capaz de crear coherencia cardíaca y durante 7 u 8 minutos pudo volver a hacerlo. Si siguen practicando esto, cambiarán su biología y empezarán a convertirlo en una destreza. Ahora, ¿cuál es el significado de crear coherencia cerebral y cardíaca? Piénsalo. Cuando creas coherencia cardíaca, estás emitiendo un campo magnético medible. Cuando creas coherencia cerebral, puedes poner un pensamiento o una intención en esa frecuencia. Y cuando lo haces correctamente, estás transmitiendo una señal muy coherente de electromagnetismo a tu alrededor. Una vez que creas una señal coherente entre el cerebro y el corazón, como un láser, puedes comenzar a decodificar la información en el campo. Y poder controlar esas frecuencias, o la conciencia al conectarse a esas frecuencias, es como tener una señal de Wi-Fi donde se puede conectar a la energía y a la información. Cuando el cerebro es incoherente, cuando el corazón es incoherente, experimentamos separación y tenemos una señal deficiente, por lo que no podemos conectarnos al campo para crear. Cuando la persona comienza a intercambiar emociones de supervivencia como ira, miedo o dolor por emociones elevadas como gratitud, alegría y amor, y supera las emociones que la mantiene atada a su pasado, realidad actual, y ya no hay coincidencia vibratoria entre nadie ni nada en su vida, de repente, a medida que supera las emociones, quitará su atención de la persona o el problema y va a empezar a debilitar los lazos energéticos con su realidad pasada y presente. En cierto sentido, ya no siente esas emociones y ya no piensa en esa persona o problema. Estará recuperando su poder y comenzará a construir su propio campo electromagnético. Y ahora tiene energía para sanar. Ahora tiene energía para crear un nuevo futuro. Y ya no estará creando por carencia o separación. Estará creando a partir de la totalidad o la unidad. En otras palabras, cuando creas, sientes que ya está sucediendo.
Cuando nos levantamos de meditar en ese estado creativo, siempre que estemos sintiendo las emociones de nuestro futuro en nuestro corazón, ya no estamos buscando cuándo va a suceder o por qué va a suceder, porque sientes que ya sucedió y estás conectado a la energía de tu futuro. Cuando perdemos la energía de nuestro futuro y nos desconectamos de él, volvemos a la energía del pasado y no esperamos que nada cambie en nuestra vida. Entonces, no es suficiente hacer esto en tu meditación. Debes mantener ese estado mental y corporal modificado todo el día. Cuando hay una coincidencia vibratoria entre tu energía y algún potencial futuro que ya existe en el campo cuántico, y estás creando desde el campo, en lugar que desde la materia, ya no tenemos que ir a ningún lado para obtenerlo. Comenzaremos a colapsar el tiempo y el espacio y atraer la experiencia hacia nosotros. Ahora comenzaremos a creer que somos los creadores de nuestra vida en lugar de las víctimas de ella. Ya que te he mostrado cómo crear coherencia entre el corazón y el cerebro, es mi deseo que uses esta información para sincronizar tu mente y tu corazón para administrar mejor tu energía. En el próximo episodio hablaremos de una de las meditaciones favoritas de nuestra comunidad. Se llama la bendición de los centros de energía. Esta meditación en particular ha curado gran cantidad de diferentes afecciones de salud, desde tumores cerebrales hasta asma, afecciones de la tiroides, problemas de próstata, vértigo y depresión, por nombrar algunas. Soy el Dr. Joe Dispenza, tu anfitrión para Rewire, y espero verte en el próximo episodio, cuando iremos más allá de lo ordinario a lo extraordinario.